Ahora sí. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar la conferencia. Creo que siempre empiezo con las mismas palabras. Y vamos a tratar de un tema muy concreto, que es la crisis, pero vais a ver que hoy vamos a hacer una diferencia respecto a otras veces, y es que junto con la crisis vamos a tratar de otra temática que se irá compaginando. Es como si viésemos, por decir algo, dos películas a la vez, pero que tienen que ver muchísimo la una con la otra. Os vais a sorprender porque quizás diréis, ¿y esto por qué aparece de golpe aquí? Y se va repitiendo de formas parecidas. Ya lo iréis viendo, ¿vale? Los que ya habéis visto las conferencias todas seguidas ya entenderéis enseguida el porqué, pero los que no, sois nuevos viendo esto os va a sorprender quizás un poco, pero todo tiene una explicación. Empezamos con Proyecto Bluebeam, que no sé si sabéis qué es esto. Es un proyecto de hologramas en el cielo. A través de unos satélites hay toda una increíble tecnología que permiten hacer dibujos en el aire. Lo habéis visto quizás por televisión, no sé si fue en Berlín o dónde fue, que precisamente se hizo ya algo de esto. Es un proyecto que ya lleva unos cuantos años en circulación, y a través de esto hay, bueno, ¿cómo os lo diría yo?, toda una trama urdida para, a través de esto, sorprender a la gente también de aquí a un tiempo. Pero ahora lo que vais a ver son imágenes de vídeo. Esto sucedió en Rusia, y está grabado por personas de calle normal, y creo que deberían ser de alguna zona más musulmana de Rusia, porque las voces que a veces se oyen van por aquí. Vamos ya, sin más, a ver lo que allí sucedió. Конец света. Все. Лёд, два глаза. Ага, два глаза. Лёд, Дима, иди сюда, Дима, быстрее! Ну побыстрее, выпасай! Смотри, выпасай, ты конченый, два глаза. Выпасай, сысой. Лёд, иди сюда, иди сюда. Выпасай, два глаза. Выпасай, два глаза. Лёд, два глаза. В этот охух ты поверишь, коли ты за. Это наше небо сегодняшнее. Да, это наш глаз. Ладно, хватит, я еще и... Конец света. Все. Лёд, Это... Лёд, Дима, иди сюда, Дима, быстрее! Выпасай. Быстрее, выпасай! Смотри, выпасай, ты конченый, два глаза. Выпасай, сысой. Лёд, иди сюда, иди сюда. Выпасай, два глаза. Выпасай, два глаза. Лёд, два глаза. В этом... Yo no sé qué cara se os ha quedado al ver estas imágenes. Yo cuando lo vi, la verdad es que me quedé un poco boquiabierto. Si os habéis fijado en las primeras, eran dos ojos, que incluso en uno de los vídeos la gente que lo estuvo filmando lo tituló Los ojos de Alá. Pero no sé si habéis visto la siguiente imagen como de un Cristo crucificado. Impresionante. Bien, la duda sigue estando si esto era Proyecto Bluebeam o era algo
distinto. A ciencia cierta no lo podemos afirmar a un 100%, pero sea como sea, es para quedarse muy sorprendido, y más cuando sabemos lo que el texto bíblico dice en Lucas capítulo 21 y versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Son señales del tiempo del fin, todo profecía. Y fijaros en estos comentarios de Ellen White, que ya hemos hablado muchas veces de ella, y nos dice, entre los clamores de confusión, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, se dará un testimonio especial, un mensaje especial de verdad apropiada para este tiempo. Ese mensaje debe ser recibido, creído, y se debe actuar conforme a él. Lo que es eficaz es la verdad y no las ideas fantásticas. La verdad eterna de la palabra se presentará libre de todos los errores engañosos y de interpretaciones espirituales, libre de toda descripción fantásticamente trazada y seductora. La atención de los hijos de Dios será acosada con falsedades, pero la verdad debe permanecer cubierta con su atavío hermoso y puro. La palabra, preciosa en su influencia santa y elevadora, no debe ser degradada a un nivel con los asuntos comunes y ordinarios. Debe permanecer siempre no contaminada con las falacias con que Satanás procura engañar, de ser posible, aún a los escogidos. La proclamación del Evangelio es el único medio por el cual Dios puede emplear a los seres humanos como instrumentos suyos para la salvación de las almas. A medida que hombres, mujeres y niños proclamen el Evangelio, el Señor abrirá los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos y escribirá su ley en el corazón de aquellos que verdaderamente se arrepientan. El Espíritu de Dios, que da poder trabajando por medio de los seres humanos, induce a los creyentes a tener un solo pensamiento, una sola alma, a unirse en el amor de Dios y en la observancia de sus mandamientos, a prepararse aquí en la tierra para la traslación. Ya sabéis que esta señora profetizó muchas cosas y cómo todo se ha ido cumpliendo, como muchas veces hemos puesto aquí, y curiosamente habla de que en esos tiempos finales un mensaje especial destacaría, se lanzaría al mundo, y ese mensaje o se coge, se abraza y se sigue, o quien no lo haga va a quedar al margen de todo lo que va a acontecer después. Fijaros, Zenit, oficial del Vaticano, este órgano. El Papa anima a los obispos católicos rusos a un renovado esfuerzo por el ecumenismo. ¿Por qué os pongo esto aquí? Es lo que os decía, vamos a ir siguiendo dos temáticas juntas a la vez. ¿Dónde sucedió lo que hemos visto ahora? En Rusia. Y fijaros ahora en esto. Este diálogo, a pesar de los progresos alcanzados, conoce aún algunas dificultades. El Papa pidió hoy a los obispos católicos rusos, 29 de enero de 2009, a quienes recibió en audiencia con motivo de su visita ad Lamina Apostolorum, un renovado esfuerzo en el diálogo con nuestros hermanos y hermanas ortodoxos. Sabéis que hay un cisma entre católicos y ortodoxos, y están buscando esa unión tal como estaba profetizado que pasaría. Sabemos que este diálogo, a pesar de los progresos alcanzados, conoce aún algunas dificultades, señaló el Papa, pero añadió que es importante que los cristianos afronten juntos los desafíos que plantea la sociedad actual. Fijaros, un motivo de ecumenismo, la mala situación social. Y sigue avanzando aquí, esto lo podéis leer en vuestras casas. Vamos un poco justos de tiempo, por tanto me voy a saltar algunas cosas. Esta noticia aparecida en Televisión Española 1. Algo que, fijaros cómo van encajando las cosas. Kirill, entronizado como patriarca ortodoxo ruso, 1 de febrero. El metropolita de Smolensk y Kaliningrado, Kirill, ha sido entronizado hoy como el 16º patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, durante una ceremonia. Al acto asistieron el presidente ruso Medvedev, el primer ministro Putin, varios mandatarios extranjeros y representantes del Vaticano. Kirill es un firme partidario ¿de qué? Del ecumenismo, al igual que el Papa romano Benedicto XVI, lo que ha alimentado las esperanzas de que ambas iglesias superen el cisma que les separa desde 1054. Es curioso, en estos momentos decisivos para su unificación, el otro patriarca no estaba muy de acuerdo con el ecumenismo, se ha muerto ahora. Algunos dicen que sí fue envenenado, no lo podemos confirmar, pero curiosamente el que ahora asciende sí está a favor de esa unión. Y vamos al tema de crisis. Esto tiene ya un tiempo, ¿eh?
El Papa nombra a un americano máximo guardián de la fe. Fijaros que es del febrero, pero del 2005. El nuevo prefecto para la doctrina de la fe, como Benedicto XVI y Juan Pablo II, considera indispensable que la Iglesia haga llegar su voz a los gobernantes e intervenga, si es necesario, en los procesos legislativos de los países. ¿Cómo le llamáis a esto? Que la religión se pone ¿dónde? En la política. Es muy peligroso esto. Ya lo hemos tratado en todas estas conferencias. Pues los pasos que van a seguir son estos: religión y política juntos. ¿No recuerda épocas anteriores? Esto me lo salto. Y fijaros, abril del 2008, sacado de un semanario católico de información, y todos sabéis que se hizo la visita del Papa a Estados Unidos, que analizamos todo lo que se llegó a ver allí, que fue sorprendente lo que se dijo, y aquí vamos a destacar alguna cosa. Proclamar esta única verdadera esperanza es precisamente la razón de ser de la visita de Benedicto XVI al pueblo de los Estados Unidos y a la sede de la ONU, es decir, de algún modo a toda la humanidad, a los representantes, en palabras del mismo Santo Padre, de los pueblos del mundo, pues el mundo tiene más que nunca necesidad de esperanza, esperanza de paz, de justicia, de libertad, pero no podrá realizar esta esperanza sin obedecer ¿qué? A la ley de Dios. O sea, la esperanza de libertad está asociado a seguir la ley de Dios, pero ya lo vimos en conferencias pasadas, qué ley de Dios enseñan ellos y qué ley de Dios está en la Biblia. Y sabemos que hay un cambio, que lo demostramos. Vamos a ir viendo más cosas. En su carta apostólica Dies Domini, lo decía así Juan Pablo II, hace ahora justamente 10 años, no tengáis miedo a dar vuestro tiempo a Cristo. ¿A qué se estará refiriendo? Para que Él lo pueda iluminar y dirigir. El tiempo ofrecido a Cristo nunca es tiempo perdido, sino más bien ganado para la humanización profunda de nuestras relaciones y de nuestra vida. Dies Domini es el día del domingo, el día del Señor que ellos llaman, que ya sabéis que bíblicamente no es así, es el sábado, pero que ellos lo cambiaron, y es la adoración al sol, Lucifer. Y curiosamente, no tengáis miedo a dar vuestro tiempo a Cristo. ¿En qué? ¿En el sábado? No, a dárselo en el domingo. Frente a los problemas de hoy, la respuesta que nos da la teología del Papa es muy simple: hace falta santidad. La cultura de la vida y la civilización del amor significan la recuperación del Dies Domini, o sea, el domingo, el día del Señor, como programa completo de vida. Debemos recuperar el sosiego en el corazón de nuestro activismo para dejar espacio a Dios y dar cabida al otro en su integridad. Pues ya veis las cosas como van. Y aquí una frase sacada de Aci Prensa, donde el arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Antonio María Rouco Varela, explicó en su reflexión dominical que ante la crisis económica, fijaros cómo ahora las cosas van empalmando, y educativa actual, y ante los ataques a la vida y a la familia en este país, todos necesitan vivir la ley de Dios, que es la ley del amor. Otra vez nos remite a lo mismo. Vamos a avanzar un poco y vamos a ver qué escribió Ellen White. Sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto está escrito en los años 1800. ¿Cómo podía saber esta señora que esto iba a acontecer así? Veremos más noticias que lo van a terminar de confirmar. Y una nos va a poner los pelos de punta. A los que ya habéis seguido las conferencias desde hace tiempo, mucho más. La circunstancia de que un movimiento encaminado a establecer un error esté ligado con una obra buena en sí misma no es un argumento a favor del error. Podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero no por eso cambiamos su naturaleza. Por el contrario, lo hacemos más peligroso, pues se lo tomará con menos recelo. Una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para cohonestar aquel. Los jefes del movimiento a favor del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia, pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, la verdadera, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. El fin viene sobre los cuatro extremos del país, desastre tras desastre viene el fin viene,
se ha despertado contra ti, ya viene, la condenación viene sobre ti, oh habitante del país, el tiempo viene, cerca está el día, día de alboroto y no de alegría. Esto es un texto del Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel. Predicho, todo va llegando a su tiempo. Y ahora entramos en la crisis, pues ya veis lo que empezaba a pasar, ¿no? Vamos a hacer un repaso, un poco por encima de todo lo que ha ido aconteciendo con la crisis. Amenaza con hundir la economía del planeta. Y claro, para evitar esta amenaza, el Fondo Monetario Internacional aboga por intervenciones decisivas y rápidas en los mercados para restablecer la confianza en el sistema financiero. 7 de octubre del 2008. Uy, contactos vaticanos, fijaros, 7 de octubre. En esta fotografía aparece Sfeir Nasrallah Pierre, patriarca de los maronitas de Antioquía, saliendo tras haber participado en el Sínodo de Obispos en el Vaticano el 7 de octubre. Sabéis que por primera vez ortodoxos participaban junto con el clero del Vaticano, algo inaudito. Se estaba trabajando por el ecumenismo. 14 de octubre, firma de acuerdo de cooperación para la traducción de la Biblia y su distribución entre la Federación Bíblica Católica y las Sociedades Bíblicas Unidas, que pertenecen al mundo protestante. Se unen para traducir Biblias y distribuirlas. Pero ya sabéis que últimamente las traducciones que se están haciendo bíblicas, que funcionan a través de estas sociedades, están siendo alteradas del texto, tal como aparece. Y eso es muy a tener en cuenta por el peligro que eso conlleva. En la foto de abajo se ve a Benedicto XVI con Bartolomeo I, patriarca ecuménico, durante la celebración de vísperas en la Capilla Sixtina el 18 de octubre de 2008. Y ahora, una noticia de crisis, 25 del 10. Los ministros de Economía y presidentes de los bancos centrales del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico afirmaron hoy que ya han adoptado las medidas oportunas para afrontar la crisis financiera global, pero ante la inestabilidad coincidieron en la urgencia de impulsar la unión monetaria regional. La crisis demuestra lo mucho que necesitamos una moneda única y un solo banco central que funcione como organismo supervisor, indicó Kamal. ¿Qué pasó con el euro? ¿Lo recordáis? ¿Votasteis el euro? Esto alguna vez ya lo comentamos. No. Y en cambio se nos coló. Sabéis que un propósito de toda esta gente era conseguir monedas únicas en determinados sitios, repartidos por el territorio a nivel mundial, para luego unificar a una sola moneda mundial. Los pasos siempre se van haciendo, y veremos más de esto. El economista en jefe de la UNCTAD, Heiner Flassbeck, recomienda a los países de América Latina una integración monetaria como protección ante las turbulencias financieras. El Estado tiene que ejercer un mayor control, dijo. Fijaros, para América Latina buscan lo mismo. El Papa recibió a una delegación judía el 30 de octubre de 2008. Aquí ya entramos en otra cuestión que si hasta ahora hemos tenido esto en cuenta, esto lo tendremos que añadir. El Comité Internacional de Consultas Interreligiosas. En la imagen se le ve saludando al líder de la delegación, Rabbi David Rosen. ¿Qué tendrá que ver esto? Ya lo veréis. El 31 de octubre, Benedicto XVI recibió al presidente del Líbano, Michel Suleiman, en el Vaticano. El 4 de noviembre, el cardenal Jean-Louis Taurán recibió al gran muftí de Bosnia-Herzegovina, el profesor Mustafa Cerik. En esta otra imagen, el 6 de noviembre, es el propio Benedicto XVI quien recibe a Mustafa Cerik. Y atención a esto. 7 de noviembre, arzobispo de París critica trabajo dominical. Claro, hay gente que trabaja en domingo, ¿no? No muchos, pero hay. El arzobispo de París y presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, cardenal André Vintroy, criticó que algunas leyes alarguen el trabajo al día domingo, ya que este es el día del Señor y es también el tiempo, ¿para qué? Para la familia. Recordáis que ellos van insistiendo en que las familias están desestructuradas, hace falta una solución. Ellos están dando su solución. Así lo expresó el purpurado en su discurso al iniciar la asamblea plenaria de la CEF. No sigo avanzando, más o menos va todo por aquí. Los daños humanos y sociales que resultan a partir de aquí tendrán impacto económico. Fijaros cómo están cogiendo la situación social con la economía. Están mezclando las dos cosas. ¿La crisis habrá venido porque sí? Otro escrito profético. Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan, como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo.
Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor Domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Casi nada. ¿Nos sacarán de la crisis? Bueno, pues vamos a verlo. 12 de noviembre, audiencia general. El Papa pide oraciones, atención a lo que ahora vais a ver aquí, por la venida de Cristo entre los prófugos de Darfur y Kivu, entre los que hacen uso de la droga, donde los ricos se han olvidado de Dios, porque sin su presencia no habrá nunca un mundo justo y renovado. O sea, el Papa pide por la venida de Cristo ahora. Con una oración ha concluido esta mañana la catequesis del Papa en la audiencia general. Sin la presencia de Cristo, ha dicho Benedicto XVI, no habrá nunca un mundo justo y renovado. Decimos con urgencia, ven, Señor, a los campos de prófugos de Darfur y el norte de Kivu. Ven donde domina la droga, ven entre los ricos que te han olvidado y viven solo para sí mismos. Ven y renueva el mundo y nuestros corazones. ¿Es bonito este mensaje? Sí. Pero recordemos, ¿a quién preparaban ellos el terreno? Para que viniera simulando ser el Mesías. ¿Lo recordáis? Al propio Lucifer, el falso Mesías, el gran engaño, consumación de toda la historia. Eso es lo que están preparando ellos. ¿Qué hemos visto al principio de las imágenes en YouTube? ¿Lo recordáis? La gente se va a plantear muchas cosas dentro de poco. ¿Podemos rezar también nosotros invocando Maranata, es decir, Señor, ven? Pues claro, él dice que sí. Maranata es una expresión griega que aparece en los escritos bíblicos para decir Señor, ven. Entonces es pedir que Cristo venga por segunda vez. Ellos se hacen propio esto, pero sabéis que la verdad siempre cuela mejor ¿cómo? Bien camuflada con una mentira. Hay más, vamos a saltárnoslo para ir más deprisa. 13 de noviembre, le llegó el turno a Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, que ya hablamos de él alguna vez aquí, y ya veis con quién está, por supuesto. Medios de Estados Unidos aseguran que hay acuerdo para que todos los productos financieros e instituciones del sector estén reguladas con propiedad y nadie escape de las mallas de la red. Fijaros cómo ahora ya se va entretejiendo en las noticias, iremos viendo cómo empieza a haber un acoso para que nadie se escape de lo que se pretende hacer. Nadie. Estados Unidos quiere recuperar el estatus moral, y aquí lo dijimos ya tiempo atrás en conferencias, cómo Estados Unidos cogería esta dirección sobre la moral. Pues ya estamos viéndolo. 24 de noviembre de 2008, Benedicto XVI se encontró con católicos Aram I, máximo dirigente de la Iglesia Apostólica de Armenia. De esas personas que si te las cruzas de noche te da un susto, pero de los grandes. Rouco Varela, a veces es necesario saber olvidar en favor de la reconciliación, pero vamos a ver algo que destacamos aquí. En cuanto a la crisis económica, Rouco apuntó que tanto en tiempos de crisis como de bonanza es necesario prestar atención a las responsabilidades morales de los actores sociales que, de uno u otro modo, somos todos. También es hora de reflexionar sobre las exigencias morales que la crisis nos impone y es necesario reactivar la solidaridad. Fijaros cómo la crisis está siendo el argumento para que sus planes se vayan cumpliendo. La crisis no ha venido porque sí. Bueno, esto me lo salto para ir un poco más deprisa. En el DVD lo podréis ver en vuestras casas tranquilamente. Y atención a esto, los médiums y las brujas ganan peso en Wall Street a la hora de invertir en bolsa. ¿Por qué? Bueno, la explicación es buenísima. La fuerte volatilidad de los mercados hace que hasta los analistas busquen respuestas complementarias. O sea, hasta los analistas que están puestos en todo este mundillo económico no saben por dónde salir, ¿y a quién buscan? A los médiums, al espiritismo, al satanismo, para encontrar soluciones para su economía. Pues están haciendo su agosto. Bueno, esto aclaro que la expresión aquí, decir el agosto, quiere decir que se van a forrar, se van a hacer de oro. Todo esto lo podréis leer en vuestras casas, es tremendo, pero cobran por consulta entre $75 hasta 1.000 por una hora de sesión. Pues vale la pena ser medium a este precio.
El 1 de diciembre de 2008, el Papa recibió una audiencia privada al presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa. Anda, que si lo digo bien es de chiripa. Y ahora vamos a ver Obama, que hoy aún no habíamos hablado mucho de él. Obama cooperará a partir de la fortaleza. El presidente electo tiende la mano al mundo, pero preservará el liderazgo de Estados Unidos. Hoy la temática es muy extensa, tenía muchas cosas sobre Obama que me tengo que guardar para una futura conferencia en las cuales era para poner los pelos de punta, para demostrar que toda la conexión que habíamos dicho de él, todo lo que tiene detrás, lo que no se enseña, es más que verdadero. Si ya no nos quedaba claro, pues aún vamos a tener muchos más datos. Según Obama, los desafíos de seguridad nacional a los que se enfrenta Estados Unidos en los próximos años son tan graves y tan urgentes como los que lidia en el ámbito económico con la presente crisis. Y vamos a ver un poco más esta parte de abajo. El equipo que he formado tiene una preparación única para hacerlo. Comparten mi pragmatismo sobre el uso del poder y mi sentido de misión sobre el papel de Estados Unidos como, ¿qué?, líder en el mundo. ¿Alguien se cree que la política de Estados Unidos va realmente a cambiar? Porque Bush lo pintaban que si era cortito, no daba para más, y Obama es tan liberal y aclamado en Europa como hemos visto ahora, después de la reunión del G20. Bueno, pues ya vimos que no va a ser así en verdad. Vamos a avanzar un poco más. Fijaros en este libro lo que aparece, Cristo viene, un enfoque cristocéntrico de los eventos de los últimos días. Fijaros, de acuerdo con Robertson, Pat Robertson, ¿lo conocéis? Un líder de coalición cristiana que tienen muchísimo peso en Estados Unidos, es una asociación de protestantes tremenda que tienen muchísima influencia sobre los gobiernos y que incluso de él sacamos alguna imagen en la elección de Obama. Dice, de acuerdo con Robertson, la nación hace frente a la amenaza de la aniquilación por Dios debido al aborto legal. Está diciendo de Estados Unidos. La única forma para salvar al país de la ira de Dios, añadió, es que la coalición cristiana elija un presidente, esto era anterior a Obama, que implementará la orden del día de la coalición. ¿Y sabéis qué día es este? El domingo, curiosamente, como los católicos. Los dos trabajando por lo mismo. Impresionante. Y esto para que salga en Estados Unidos. Otro escrito profético. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia, obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. O sea que aquí no se escapa nadie. Liderazgo mundial, decía Obama, ¿no? Pues sí, lo van a tener, la profecía ya lo apuntaba, y así está siendo y va a ser. Pero unidos, protestantes y católicos. Estamos en el mismo umbral de acontecimientos grandes y solemnes. La profecía se está cumpliendo rápidamente, y ya lo hemos comprobado de sobras en estas conferencias. El Señor está a la puerta, pronto ha de empezar un periodo de interés abrumador para todos los vivientes. Las controversias pasadas han de revivir y surgirán otras nuevas. Nadie sueña siquiera en las escenas que han de producirse en nuestro mundo. Satanás está trabajando por medios humanos. Por medios humanos. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Años 1800. Casi nada. Viernes 5 de diciembre, empezó la cumbre SICA, Sistema de Integración Centroamericana, contra la crisis económica mundial. La cumbre es la número 33, qué gracia, donde se tomaron acuerdos para la moneda única. Y todos saludando. Y aquí tenemos, Benedicto XVI presenta la ley natural como base de la ética universal. Benedicto XVI considera que es necesario redescubrir el valor de la ley moral natural para poder poner los cimientos de la auspiciada ética universal. ¿Sabéis que ahora se está hablando de los derechos humanos, que se iba a sustituir la carta famosa que había para que se haga una de general mundial tremenda? ¿Quién creéis que está detrás? ¿Y para qué? Los que ya habéis seguido las conferencias lo sabéis muy bien. Ellos, para implementar sus leyes a través de la política, utilizando la ética y la moral. Bueno, esto ya me lo salto para ir más deprisa.
China, Estados Unidos. Los chinos aprovechan el desplome de los precios en el sector inmobiliario para comprar en Estados Unidos. Es curioso, ¿eh? Estados Unidos está perdiendo valores porque ¿quién los compra? China. Bonos de Estado, etcétera, etcétera. ¿Por qué están haciendo esto China? Lógicamente, hay una supremacía en juego a nivel mundial. Pero ¿recordáis la conferencia número 7 sobre las profecías del capítulo 11 de Daniel, versículos finales, las de nuestros tiempos? Al fin del tiempo dice que China y Rusia van a hacer algo. ¿Lo recordáis, no? Irse unidos contra el rey del norte, Estados Unidos, movimiento armado del Vaticano. Los pasos se preparan, todo tiene su tiempo, y para que eso suceda, antes tiene que haber una confrontación, y eso es el camino que estamos siguiendo ahora. Zenit. Benedicto XVI adelanta temas de su próxima encíclica social. Trata temas como la pobreza y las implicaciones morales, la lucha contra este flagelo y la solidaridad global. Fijaros, a través de los problemas, implicaciones morales, solidaridad global. Nuevo orden mundial es como empezaron estas conferencias. Pues eso tiene su contraparte, o su inicio, mejor dicho, y sus pasos. Y los estamos viendo todos. Al presentar una síntesis sobre el mensaje del pontífice, Martino indicó que lo más interesante está en la originalidad de su aproximación a la globalización que establece de la doctrina social, amplía la cuestión social a la globalidad. Curioso, ¿eh? La globalidad, eso que parece tan bonito, todos iguales, todos vamos vestidos igual, todos hablando inglés y todos, tiene su qué. ¿Y su qué? Son ellos detrás, para provocar sus cosas. La globalización necesita un código ético común, constata el Papa, y aquí sigue con, bueno, más de lo mismo. Todo esto en vuestras casas lo podéis ver tranquilamente. Esta desproporción es de orden cultural y político, así como espiritual y moral, explica el Papa, y afirma que el combate contra la pobreza no debe limitarse a sus causas superficiales e instrumentales, sin referirse a las que están en el corazón humano como la avidez y la estrechez de miras. Y vamos viendo cómo, una vez más, todo va a tener que ver con la economía. Curioso, como dos cosas tan distintas, parece ser, y en cambio van unidas. Crisis económica y crisis de fe, nos dice aquí. ¿Por retrocedir una, sisplau? Fijaros aquí, los obispos franceses preocupados por la desaparición del domingo publican un mensaje sobre el significado cristiano y humano del descanso dominical. Esto ya es Francia, esto no es Estados Unidos. Y prepararos porque dentro de poco va a aparecer una noticia que nos va a afectar a todos. Esto lo leeréis en casa, ya os podéis imaginar de qué va, sigue más o menos con lo mismo. Y ahora, más escrito profético. En el capítulo 17 del Apocalipsis se predice la destrucción de todas las iglesias que se corrompen mediante la devoción idólatra al servicio del papado, las cuales beben del vino de la ira de su fornicación. Así se representa al poder papal, en Apocalipsis 17, que con todo engaño de iniquidad, por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso, engaña a las naciones, prometiéndoles, como Satanás a nuestros primeros padres, todo bien a los que reciban su marca, que ya hablamos de ella, y todo daño a los que se oponen a sus falacias. El poder que tiene la más profunda corrupción interior hará el mayor despliegue, y se vestirá con las más esmeradas señales de poder. La Biblia dice claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañadora. Y el texto bíblico dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que ya vimos que era ¿quién? El Vaticano. ¿Qué entidad le entrega su reino a este poder? El protestantismo, un poder que mientras afirma que tiene el carácter y el espíritu de un cordero y está liado con el cielo, habla con la voz de un dragón, está movido por un poder que procede de abajo, o sea, no de Dios precisamente. Noticia, la Eurocámara bloquea la norma que permite ampliar la jornada laboral hasta 65 horas semanales, gracias a Dios, porque sabéis que esto lo tratamos aquí, que se presentó esto en la Eurocámara, y decíamos, 65 horas semanales, pero ¿cuántas horas vamos a trabajar cada día y cuántos días? Solo nos quedaba uno de libre, hacen números. ¿Y qué día era el libre? ¿El sábado? Tenía que ser el domingo, para ceñirse a lo que ellos quieren.
Reino Unido seguirá defendiendo que se pueda trabajar más de 48 horas semanales. O sea, han fallado, no se ha aprobado esa ley, pero ellos, R que R, van a insistir. Biden, vicepresidente de Estados Unidos, ha dicho que la economía de Estados Unidos corre peligro de quebrar completamente. La crisis es mucho peor de lo que nadie pensaba. 21 de diciembre. Fijaros cómo, además de que la crisis va creciendo, a la gente, ¿qué mensajes les están llegando? Un acoso de crisis tremendo, cada vez más. Es una psicosis al final. El Papa pidió cambios en el sistema financiero global. ¡Anda! ¿Ya lo vemos claro ahora? Ahora se empieza a ver ya claramente quién mueve los hilos. El Papa pidió cambios en el sistema financiero global. La crisis no sé por qué sí. Pero claro, si hay una crisis tiene que haber una solución, ¿no? ¿Quién la va a dar? ¿El dinero de todos nosotros? Sí, pero ¿algo más? ¿Quién? Ellos. Sarkozy aboga por moralizar el capitalismo para salir de la crisis, y de Sarkozy ya hemos hablado bastante aquí, y también ya sabemos que está conectado con lo mismo. La salida de la actual crisis financiera pasa por una nueva arquitectura institucional. ¿Os suena la palabra arquitectura? Hemos hablado mucho sobre masonería aquí, ¿verdad? Sociedades secretas. Bueno, luego veremos algo. Y una reformulación del capitalismo. Reformulación, o sea, no suprimición. De acuerdo con los políticos, economistas y líderes mundiales que participan en la conferencia Nuevo Mundo, Nuevo Capitalismo de París. Y aquí lo tenemos. Debemos moralizar el capitalismo, no destruirlo. Hay que refundarlo, dijo Sarkozy. Lo haría en francés, pero como no lo domino. Vamos a ver algo interesante aquí. Hablamos mucho de capitalismo. ¿Y quién se lo inventó el capitalismo? Adam Smith. Y diréis, ¿y este señor quién es? Si no estáis puestos en economía, normal. Adam Smith es considerado el padre del capitalismo. ¿Sí? Vamos a ver qué conexión tenía este hombre. A ver. Un monumento a Adam Smith. ¡Tachán! Todos fantásticos aquí, celebrándolo. El 4 de julio de 2008, la Liga dio a conocer el mundo de la primera gran monumento público a Adam Smith, escocés, perdón, es que está traducido en plan, ya sabéis cómo, es de ordenador, el gran economista, filósofo y autor de La riqueza de las naciones. O sea, era economista, era filósofo. Bueno, ¿y qué diréis? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver qué tiene que ver. Pues vamos a verlo. Fijaros, como el doctor Eamon Butler, el director de la ASI, dice, este honor, es mucho tiempo, como autor de La riqueza de las naciones, en 1776, ¿os suena algo esta fecha? ¿1776? ¿Qué pasó en 1776? Lo hemos hablado aquí. ¿Qué se creó en 1776? ¿La orden de qué? De los Illuminati. Y la Constitución de Estados Unidos. ¡Qué cosas! Y curiosamente coincide que aparece ese libro, La riqueza de las naciones. Adam Smith fue el pionero de lo que hoy llamamos economía, promovió los beneficios de la especialización y el libre comercio, la creación de la idea misma de la moderna economía de mercado que domina el mundo libre hoy en día. Su idea se propagó y es la que se enseña cuando la gente va a estudiar economía. Y atención ahora a esto, Francmasonería y la democracia, por el hermano McGibbon C. Martin. ¿Quién es este señor? Gran secretario de la Gran Logia de Libres y Aceptados Ancianos Masones de Escocia, o Antiguos Masones de Escocia. Vamos a ver qué nos pone este señor. ¿Qué conexiones vamos a encontrar? ¡Ay, madre! Muchos famosos escoceses se enorgullecen de haber sido masones. Por ejemplo, Robert Burns, Sir Walter Scott, Adam Smith y muchos más. ¿Digo yo que este señor era masón? Lo está diciendo alguien puesto en ellos, no yo. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad que a través de la masonería se implanta la economía de estos tipos. Y ahora se tiene que modificar, ¿no? Moralizar. Está sacado, revista de Holyrood, 12 de febrero de 2002. Este artículo fue proporcionado a la revista del Parlamento de Escocia a raíz de convocatorias de un registro obligatorio de todos los masones en el servicio público. Interesante. Y aquí lo tenemos, un perfil muy de nariz catalana casi, ¿no? Diría yo.
no me miréis a mí que estoy de perfil, Adam Smith. Vamos a ver qué nos pone aquí. Fijaros quién escribe esto, Junior Warden, Plaza y Brújula, logia de la Plaza y Brújula número 3. Estamos hablando de escritos masones aquí. De hecho, Adam Smith tiene algunas conexiones con ¿quién? Benjamin Franklin, ya estamos, y hablamos de él aquí también. Un conocido francmasón, Thomas Jefferson, que también lo conocéis como presidente de los Estados Unidos, bueno, expresidente, ya está difunto, y otros dirigentes de América, Francia, y es un estudioso muy interesante en ese periodo en Europa, así como la posibilidad de una conexión a francmasón. Bueno, la traducción es, ya sabéis cómo va. ¿Ya habéis visto sus conexiones? Masón, conectado a Benjamin Franklin y a Thomas Jefferson. ¿Y qué dijo Thomas Jefferson? Atención a esta frase. Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, ay, no sé si os suena de algo, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron, 1802. ¿Era profeta este señor? Este señor estaba puesto en masonería, este señor sabía los planes de la masonería, y sabéis que dentro de ellos ha habido de buenos y no tan buenos, por decirlo de algún modo. Su frase, aquí la tenéis, casi nada, ¿eh? Y ahora sacado de este artículo, Obama es el primer americano global, vamos a ver qué nos dice aquí. ¿Qué efecto tiene la recesión en estos comportamientos? Es una entrevista. La recesión no cambia los comportamientos, sino que acelera los que ya se están dando. En muchos sentidos, los americanos están más preparados para esta recesión que para recesiones previas, simplemente porque hemos empezado a limitarnos. Sin embargo, la recesión hará daño. Más gente trabajará por menos dinero y más gente dirá, no quiero cosas que no necesito. Más gente está dispuesta a sacrificarse, no hay más remedio. Impresionante, la gente trabajará más por menos money. Claro. O sea, esto quiere decir a pasar por el aro. Sarkozy pide refundar y moralizar el capitalismo. Debemos moralizar el capitalismo, no destruirlo, hay que refundarlo. Y Tony Blair, perdón, ¿puedes tirar un momento enrere? Tony Blair, que teóricamente parece apartado del panorama, pero ya lo tratamos también a él aquí, afirmó Blair, quien subrayó la importancia de imprimir valores al sistema financiero para que deje de basarse en la especulación. ¿Y Tony Blair para quién trabaja ahora? ¿Lo recordáis? Cuando terminó su mandato, ¿se hizo qué? Católico. Y empezó a trabajar ¿para dónde? La zona de Israel. Antes hemos tocado algo de Israel, el Papa con judíos. Ahora vamos enlazando cosas, más cosas enlazaremos. El Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, ha difundido un comunicado en que manifiesta su preocupación ante la severidad y complejidad de la actual crisis económica. Hay que dotar al sistema económico financiero mundial de una regulación eficaz y de valores éticos, dice Klaus Schwab. Y aquí, Reino Unido, que entró en recesión, etcétera, dice, Gordon Brown ha dicho que el gobierno utiliza todas las herramientas disponibles para combatir la crisis. Herramientas disponibles. Ha añadido que el alcance de la recesión dependerá de que haya una cooperación efectiva a nivel global, todos juntitos. Herramientas disponibles. Quedaros con esto. 23 de enero de 2009, el presidente de Macedonia, no leo el nombre porque me voy a liar, tuvo su audiencia privada con Benedicto XVI. Un funcionario de la ONU señaló que varios bancos sobrevivieron a la crisis gracias al dinero del narcotráfico. Y ya sabemos a quién pertenecen los bancos, lo tratamos aquí. Todo va unido a lo mismo. Miles de nuevos despidos, pero Brown vislumbra un nuevo orden mundial. Mientras nuevos anuncios de recortes de empleo deprimieron a Gran Bretaña, el primer ministro Gordon Brown advirtió el lunes de que la crisis no debe servir de excusa para refugiarse en el proteccionismo y vaticinó que un nuevo orden mundial emergerá tras la recesión. No hemos hablado a veces aquí del nuevo orden mundial, ¿verdad? De cómo se iría preparando, cómo surge y lo que harán.
Pues fijaros, ya sabéis quién está puesto también aquí en esto. Podríamos ver las amenazas y los desafíos a los que nos enfrentamos actualmente como el parto difícil de un nuevo orden mundial. Y nuestra tarea actual como la transición hacia los beneficios de una sociedad global en expansión mediante un nuevo internacionalismo, declaró Brown, que el viernes reconoció que no había vislumbrado el alcance de esta crisis. O sea, es como si a ellos les viniera de nuevo, ¿no? Cada vez más crisis, ¡ay, no nos lo esperábamos! Y resulta que, ya te lo están diciendo todo, después de esta crisis, ¿qué va a pasar? Nuevo orden mundial, poder absoluto de ellos, y todos a su juego, a bailar. El primer ministro adelantó que instará a los países a hacer los ajustes necesarios para un futuro mejor, bueno, si eso lo llaman un futuro mejor, y establecer las nuevas normas para un nuevo orden mundial, otra vez. Durante la cumbre del G20, el grupo de los principales países industrializados y emergentes del mundo que se celebrará el 2 de abril en Londres, y que nosotros ya hemos visto. Y ahí lo tenemos, el primer ministro británico Gordon Brown. Y ahora, ¿y esto? El Papa alaba el proyecto de construcción de un altar de la paz en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Lo podía poner en Massanet de Cabrenys, lo podía poner en cualquier parte. En cambio, en Jerusalén. ¿Por qué? Un altar para invocar la paz en Tierra Santa y en todo el mundo. Así ha definido hoy Benedicto XVI el artístico altar en forma de tríptico destinado a la Basílica de los Armenios Católicos de Jerusalén y que le ha sido presentada inmediatamente después de la audiencia general de este miércoles. ¿Recordáis? La profecía de Daniel 11 decía que el Vaticano, ¿dónde va a poner su asentamiento? Se irá de Roma, irá a Jerusalén. ¿Siempre han buscado eso? Siempre. Y, ¿sabéis? Hay algo muy curioso. Fijaros que esto es un altar de la paz, ¿pero para quién? ¿Para ellos solitos? Para invocar la paz en Tierra Santa y en todo el mundo. Atención a lo que ahora vais a ver, ¿eh? Este será un lugar de continua oración por la paz en Tierra Santa y en todo el mundo, afirmó el Papa. Pido a Dios que escuche esta oración y colme los corazones de los hombres de su paz. Están pobres, con ganas de que Tierra Santa tenga paz, ¿no? ¿Por qué será? Pero para que eso suceda, que ellos puedan ir allí, algo tienen que ir haciendo, porque si no, no podrían hacerlo, habría mucha oposición. Y vamos a ver que este va a ser un lugar de continua oración. Fijaros qué pone el texto bíblico, escrito, o más, tiempo atrás. Isaías capítulo 56. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mateo capítulo 21, y les dijo, escrito está, palabras de Jesús, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y acto seguido ya sabéis que hizo fuera a los mercaderes. Qué interesante. Están cogiendo textos bíblicos que se aplicaban a un templo que había en concreto, que luego fue destruido, y ellos están empezando a utilizar las mismas palabras para sus propósitos de lo que van a hacer. Y utilizan textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento para que todos caigan de cuatro patas, porque esto estaba escrito. Las cosas no las hacen tan a la babalá como parece, las hacen muy bien puestas en su sitio. Banqueros no asisten al foro de Davos. El primer ministro chino propuso establecer un nuevo orden económico mundial, justo, estable y sólido. Caray, los chinos también hablan lo mismo, ¿eh? El mismo lenguaje. George Soros, bueno, de este personaje se podría hablar muchísimo, muchísimo. Parece, bueno, un señor casi profeta, porque lo que él dice en plan economía se cumple. ¿Por qué será? ¿Porque es divino o porque está puesto donde ya sabemos? El euro puede no sobrevivir a esta crisis. Miedo todos ya. Y curiosamente en febrero del 2009, Benedicto XVI tuvo un encuentro con el rabí Arthur Schneier, rabí senior de la sinagoga Park East de Nueva York, compartiendo la audiencia con otros 60 líderes judíos americanos. Judíos americanos con el Vaticano, obsequios. ¿Quiénes dan los obsequios? ¿El Papa se lo da a ellos
o ellos se lo dan al Papa. Siempre fijaros en estos detalles. Quien obsequia es el que homenajea. Por tanto, ya lo veis, ¿no? 5 prestigiosos economistas argumentan que lo peor de la crisis está por venir, según Foreign Policy. Más asustados todos aún. Eran prestigiosos economistas. Todo esto en casa, deberes. Davos alerta de una crisis social en la edición más pesimista de su historia. Cuidado, que ahora ya estamos implicando mala economía y crisis social. El Foro Económico de Davos cerró la edición más pesimista de su historia en alerta máxima, ya que la severa crisis económica podría crear reacciones sociales violentas y el resurgimiento del nacionalismo y proteccionismo en favor del sálvese quien pueda. Está diciendo cosas muy fuertes aquí, ¿eh? Vamos a ver un poquito esto. Todos se aplauden, fantástico. Davos augura estallidos sociales si la crisis perdura. Los expertos vaticinan que el paro provocará un conflicto social drástico de no empezar a remontar la economía. Venga, puestos de empleo destruidos a los que queráis, es igual. Davos advierte de la posibilidad de drásticos conflictos sociales. El Foro Económico Mundial ve urgentes acciones coordinadas para vencer la crisis. O se hace lo que ellos proponen o esto no se salva. Drásticos conflictos sociales. ¿Qué quieren decir conflictos sociales? Que la gente se va a quedar de brazos cruzados y, bueno, es que, vale, me han echado y me quedo tan tranquilo, no tengo trabajo, no tengo dinero, me quedo allí sentado en un rincón. ¿Es esto? Conflicto social y drástico es que algo va a pasar fuerte, que la gente se va a mover, y no para saltar de alegría, precisamente. Pascal Lamy advierte de las presiones contra la firma de Doha, bueno, esto sigue de lo otro, y vamos a ver aquí más avisos. En ADN, el director, en la carta del director, Albert Montagut, dice: Davos ha terminado por primera vez sin recetas para el mundo. La cumbre de los mandatarios de las personas más poderosas del planeta no ofrece remedios para la que se nos viene encima. Avisan, eso sí, de que la actual situación puede terminar en revueltas sociales o en algún tipo de tensión desproporcionada. Aquí lo tenéis más grande. ¿Por qué somos pobres? Bueno, aquí esto no os lo perdáis, leeros en vuestra casa, porque es que ya no sabes si reír o llorar. Crecen las protestas en el Reino Unido. Brown teme que el gasto público y el proteccionismo causen una gran depresión, dice aquí. Este economista, veremos lo que nos dice. Sin duda, el patrón oro es una solución muy atractiva, dice Brown, porque resta poder a los gobiernos. En este punto, Brown recuerda que Keynes, que era un gran enemigo de la libertad, aborrecía el patrón oro porque maniata a los ministros de Hacienda. Fijaros, quedaros con el detalle. Patrón oro, solución muy atractiva, y los gobiernos, ñaca, a salir perdiendo. El propio Huerta de Soto ha sugerido como solución al sistema monetario ir hacia un sistema de patrón oro puro, que obliga a las entidades financieras a mantener el 100% de los depósitos a la vista en sus reservas. De esta forma, sería imposible que un banco quebrara por la falta de confianza en el sistema financiero, y al mismo tiempo la moneda tendría un respaldo en un valor físico, no permitiendo la creación de créditos a partir de los depósitos. Y aquí, la polémica sustitución del dólar por una nueva divisa salta a Wall Street. ¿El amero? Internet va lleno de esto. El amero, una nueva moneda que va a unir las economías de Canadá, Estados Unidos y México. Se está hablando mucho de ello. ¿Va a ser cierta o no? Veremos. Pero ese es el propósito, con el animalito encima, en la moneda, y todo esto, para, como siempre, para el nuevo orden mundial, ¿no? Todo esto en casa, distintas moneditas que se han acuñado al respecto. Otras monedas regionales, Latinoamérica, Asia y el Golfo Pérsico. Crear una nueva moneda desligada del dólar en 2010, dicen. Bueno, ha amenazado a China con sanciones y sigue manipulando su divisa. Uy, cómo se están poniendo las cosas por allí. Y aquí tenemos a Obama. La crisis puede convertirse en una catástrofe para las familias. Vamos a ir viendo esto también. Fernández reclama en España un nuevo orden mundial. ¿Sabéis de quién está hablando aquí? De la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, que también utiliza el mismo lenguaje. Y ya sabéis que en Argentina la masonería tiene un peso tremendo. Solo tenéis que mirar su bandera con ese magnífico sol masónico, ¿no?
Ante la crisis, los obispos de Latinoamérica piden un nuevo orden internacional. ¡Anda! Los obispos pidiendo un nuevo orden internacional también. Los mismos lenguajes están usando. Aquí tenéis todo lo escrito. Y ahora aquí, el Papa prepara su visita a Tierra Santa. Mientras todo este escenario va aconteciendo, resulta que el Papa tiene contactos ecuménicos, y sobre todo con judíos, y prepara su viaje a Tierra Santa. Pero todos sabemos que ha habido una polémica, no lo voy a tratar aquí por falta de tiempo, lo dejamos para otra ocasión. ¿Recordáis la polémica de ese señor lefebvriano que se puso contra el Holocausto diciendo que no era del todo cierto, que etcétera, etcétera? Se creó una polémica. Bueno, pues se habla, Vaticano, Israel, confrontación, no, se reconcilian, todo el rato están así, acercando posiciones. ¿Recordáis lo del bus ateo? Es la misma política. Parece que quien lo saca no tiene nada que ver y cuando tiras del hilo son los mismos. Hablan de ateísmo para provocar que haya una contrarreacción y así se hable de Dios. Y así el lenguaje de la sociedad vuelve a coger lo que había perdido y ellos así podrán instaurar lo que ellos quieren. Claro, el Papa dice, la Iglesia Católica no es antisemita, retiró el respeto de los cristianos por los judíos y abogó por una profundización de las relaciones. Está en fraternal, en estima, sinceridad, amistad. Y hubo una declaración Nostra Aetate, que hablamos aquí también, hecha precisamente en el Concilio Vaticano II, que marcó el hito de reconciliación entre judíos y católicos. Que ya sabéis que durante años se las tuvieron teóricamente, ¿no? De eso se podría hablar mucho. Sostienen que el resultado de una crisis de valores. Ante la crisis, los obispos de Latinoamérica piden un nuevo orden internacional, una vez más. Y ahora resulta de que en plena crisis, esto es muy curioso, estamos hablando de España ahora, en plena crisis pasa esto que veis en este periódico, que la Iglesia católica en España hace más dinero que nunca, pero no a través solo de donativos, sino precisamente de lo que el Estado le da. Curioso. Y teóricamente el gobierno masónico de Zapatero son completamente contrarios al Vaticano y resulta que en cambio ahora les dan más dinero que nunca. La crisis para nosotros, pero para ellos no. Bueno, aquí hay todo de datos, es tremendo, es para leerlo entero porque no tiene desperdicio. Y pensar que esto lo estamos pagando entre todos, ¿eh? No creáis que esto se paga solo. Y vamos aquí. Obispos europeos apoyan proyecto de ley sobre descanso dominical, ¿dónde? En la Unión Europea. Hacemos un inciso. ¿A mí? Fijaros ahora en esto, porque esto es lo que nos va a afectar a todos. El secretariado de la Comisión del Episcopado de la Comunidad Europea, COMECE, que ya hablamos de ella aquí, ha acogido favorablemente la iniciativa de algunos parlamentarios europeos para salvaguardar el domingo como día de descanso laboral. Antes habíamos leído de Francia solo, ahora es la Unión Europea, enterita, ¿eh? Según informó el Observatorio Romano, el viernes 13, así lo precisa este organismo en un comunicado en el que se subraya que la declaración presentada el 2 de febrero, atención, por 5 diputados que solicitaron al Europarlamento reconocer el valor del reposo dominical como parte del patrimonio cultural y del modelo social europeo. Este es el modelo, el domingo para todos. Y bueno, siguen continuando. La actual crisis económica y financiera ha hecho aún más evidente, se lee en el comunicado, que no todos los aspectos de la vida humana pueden estar sujetos a las leyes del mercado. De hecho, el consumismo no representa un modelo ni para la economía sostenible ni para un sano desarrollo humano. Seguidamente, el texto precisa que el trabajo dominical coloca a quienes lo realizan en una situación de desventaja social, desde la vida familiar hasta las condiciones de salud. Qué argumento tan bonito, ¿eh? Esta declaración, que para ser aprobada requiere el voto de por lo menos 394 eurodiputados, invita a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión Europea a
proteger el domingo como día de reposo semanal, para mejorar la protección de la salud de los trabajadores y la conciliación entre el trabajo y vida familiar. Casi nada, ¿eh? Pues fijaros lo que ponía la profecía. Estos tienen un mismo propósito, leyendo el texto de Apocalipsis 17, 13 y 14. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás. No les está diciendo fuerzas divinas precisamente a estos grupos, ¿eh? Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, que sabemos quién es por lo que ya tratamos aquí. ¿Quién era la bestia? El papado, el Vaticano. Le van a entregar el poder al Vaticano, y la profecía habla de que Europa le va a dar ese poder. Se está acercando el momento, ¿eh? Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo antes el papado, cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. En la lucha que se librará en los últimos días estarán unidos, en oposición al pueblo de Dios, todos los poderes corruptos que se han apartado de la lealtad a la ley de Jehová. En esta lucha, el día de reposo del cuarto mandamiento será el gran punto en disputa, pues en el mandamiento del día de reposo se identifica el gran legislador como el creador de los cielos y de la tierra, y ese es el día de sábado. Si nosotros observamos el sábado bíblico, somos pueblo de Dios, sabiendo lo que ya sabemos. Si lo rechazamos, nos vamos a unir a ese grupo, porque no habrá más grupos, ya habrá o A o B, esos de, bueno, yo paso. No, esto se va a terminar, y ya os podéis ir mentalizando de que va a ser así, porque ya vemos todo el proceso que va dirigido a eso. Y ya sabéis, os hago aquí un detalle para los que no estabais, ellos cambiaron el día de reposo del sábado al domingo, como institución de poder. Ellos tenían la autoridad de cambiar la ley de Dios. Increíble, ¿eh? Otorgarse eso, madre mía. Así como Cristo fue glorificado en el día de Pentecostés, será glorificado otra vez en la hora final del Evangelio, cuando prepare a un pueblo para que resista la prueba final en el último conflicto de la gran controversia. Porque va a haber una gran controversia, y Dios prepara un pueblo para eso. El Papa Benedicto XVI recibe al primer ministro británico Gordon Brown. ¿Y esto cuándo pasa? ¿Os habéis fijado? 19 de febrero. ¿Qué pasó unos días después? ¿Qué se hizo en Inglaterra, en Reino Unido? Que se ha hecho tan recientemente, hace pocos días. ¿La cumbre de qué? Del G20. Primero lo ponen en antecedentes y luego se hace la reunión. ¿Por qué Gordon Brown habla como habla así, no? Porque ¿a quién sirve Gordon Brown? ¿Vais enlazando el hilo? Tenemos que moralizar el capitalismo. Y esto no lo dice Sarkozy, sino Henri Guénaud, consejero especial de Nicolas Sarkozy. Están usando las mismas frases. Y aquí tenéis a este señor. Y esto lo dijo en Barcelona el 7 de febrero. Y aquí tenemos UBS, que pacta en Estados Unidos levantar el secreto bancario. ¿Sabéis que es un banco suizo? Pero ya habéis visto que últimamente ha habido mucha intervención sobre bancos y fusión entre bancos. Y ya estaba profetizado que eso pasaría así, lo recordáis que una vez lo enseñamos. ¿Por qué es vuestro UBS precisamente en concreto y en Suiza? Ya sabéis que en Suiza hay un gran peso rotario y la banca suiza está vinculada a muchas cosas, y creo que pocas de buenas. Aquí tenéis, el banco suizo UBS alcanzó ayer un acuerdo con el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos porque abonará 780 millones de dólares en relación con su participación en una trama que facilitaba a ciudadanos estadounidenses evadir impuestos aprovechando el secreto bancario suizo. Asimismo, la entidad accedió a revelar la identidad de estos clientes a las autoridades estadounidenses. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Vamos a ir viendo más cositas. Quedaros con el dibujito que aparece a la izquierda de las letras, de UBS, de estas siglas. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mejor? Quiero que os fijéis sobre todo en la llave
al final, lo que entraría dentro de la puerta, en la cerradura, ¿qué forma tiene? ¿Veis? Esta forma de M, forma de M. Aquí lo tenemos distinto. ¿Y esto qué es? Pues esto es un mandil masónico. Esto que se ponen ellos para oficiar en sus ritos, y que esta forma de sobre no es porque sí, es porque es la forma de M de masonería. Bueno, esta que os he puesto aquí precisamente es un poco bestia, hay que reconocerlo. Una espada, una cabeza cortada, agarrada de una mano. Sabéis que estos son juramentos suyos, ¿eh? Que si se iban de la lengua, ¿vale? Pues bueno, ahora dicen que esto, claro, es solo simbólico, ¿no? Pues bien, vamos a ver la M de masonería, y en cambio, llaves cruzadas son las que lleva el escudo vaticano, pero con una diferencia. Donde entra en la cerradura hay una cruz, no una M. Pero son llaves cruzadas. El mismo significado. Las bancas, los bancos, ¿con quién están puestos si no? ¿Recordáis dónde fue a parar el oro en la Segunda Guerra Mundial? En un tren fantástico montado que cruzó por en medio de los ejércitos hitlerianos bajo bandera vaticana. ¿Dónde fue a parar si no? Allí. Por eso el Vaticano es tan rico, entre otras cosas, claro. Comunismo sigue presente en vida de países de Europa del Este, advierten los obispos. Y claro, esto no puede quedar así. En el texto se explicó que una de las cuestiones más preocupantes es la permanencia de la estructura del comunismo a través de la legislación, el poder judicial, la economía, la educación y la cultura. Expresaron la necesidad de que la Iglesia ayude a reconstruir la vida de estos países. O sea que se van a poner en los países comunistas que aún están así, pues allí van a apretar. Merkel aboga por crear un nuevo orden financiero internacional. Anda, ya estamos, la misma frase de siempre, pero lo dice otra persona distinta. La canciller alemana dice esto, fantástico. Aquí tenéis todo el artículo. Zapatero pide eliminar los paraísos fiscales y evitar el proteccionismo. Y fijaros qué dice. Tenemos confianza y seguridad de que, aun con las dificultades y serias que vamos a atravesar, unidos vamos a salir de la crisis para tener un nuevo, ¿qué? Sistema financiero internacional, sólido, transparente, ético. Están usando el mismo lenguaje. ¿Es que son todos hermanos? ¿Viven todos bajo el mismo techo y se les pega el lenguaje? ¿O es que todos pertenecen a lo mismo? Y todos trabajan para lo mismo. Zapatero ha defendido un nuevo orden económico sostenible en línea con las propuestas de la canciller Merkel, donde no existan barreras proteccionistas, que cumpla los objetivos de lucha contra la pobreza y que apueste por una economía de la innovación medioambiental, por una economía verde como el gran reto y la gran transformación más productiva en las próximas décadas. ¿Por qué he puesto esto en verde? Medio ambiente. ¿Y por qué? Porque esto nos va a servir para empalmar con la siguiente conferencia, que vamos a hablar, vaya tema, ¿dónde nos vamos a meter? Si el cambio climático es realmente cierto o es un fraude. Vamos a llegar hasta el fondo de la cuestión. Pero fijaros aquí cómo una cosa nos lleva a la otra, y parecen dos cosas distintas. La economía asociada al medio ambiente. Palabras juntitas en las mismas frases. Este concepto es el que nos están inculcando ya y nos van a seguir inculcando, y más lo veréis en esa conferencia. Grandes aplausos. Obama recupera el optimismo y asegura que América saldrá fortalecida de la crisis. Pues bien, allí tenemos a dos católicos detrás suyo, ya lo sabéis, Joe Biden, la Pelosi, y vamos a demostrar cómo este señor, que ya demostramos que estaba puesto con lo mismo, tiene unas ciertas vinculaciones tremendas, innegables. Pero bueno, vamos a callarlo por ahora, será sorpresa. Y a este dato, movimiento para recuperar el domingo como día de descanso, el episcopado aplaude la iniciativa de esos 5 miembros del Europarlamento. Hay un detalle muy importante aquí. El secretariado de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, COMECE, no trabajan solos. Las iglesias protestantes y la iglesia anglicana han aplaudido la decisión de 5 miembros del Parlamento Europeo para esa gran iniciativa.
todos unidos. Eso se llama ecumenismo, trabajar con un objetivo juntitos, todos unidos, ¿para qué? Para instaurar el domingo como día de reposo total y absoluto en Europa otra vez, como en la época de nuestros antepasados, ¿no? Lo curioso de esto eran los 5 nombres de los eurodiputados, de origen, ¿sabéis qué? Diríamos, son de origen judío, los apellidos, curioso, ¿eh? Pero es que, ya sabéis que dentro de los judíos hay algunos grupos distintos. Unos son los que vienen de origen semita, que eran los originales, por decir algo, y luego hay de los askenazis, gente que se añadió en el siglo VI a estos, a los judíos, por conveniencias, adoptaron sus creencias, pero siguieron bastante con lo suyo. Y esta gente estaba muy puesta precisamente en adoraciones, ¿sabéis qué? A Jehová, a Dios, a Lucifer. Y si os vais fijando, veréis que muchos de los apellidos que pululan en las grandes estratosferas que nosotros estamos tratando son precisamente de este origen. Muy curioso, ¿eh? Adoradores no de Dios. Y curioso que han sido ellos quienes han presentado esta ley dominical, ¿eh? Haré que la gente, atención porque esto es unas palabras que ella pone de boca de Lucifer, haré que la gente que acepta este día le atribuya la santidad que Dios puso sobre el séptimo día, sobre el sábado. Me ensalzaré por medio de mi representante. ¿Quién será su representante? El papado. Será ensalzado el primer día y el mundo protestante, el primer día es el domingo, ya lo sabéis. Sé que algunos diréis, no puede ser, ya lo tratamos en conferencia. La semana empieza por el domingo, no como nos van enseñando ahora. Será ensalzado el primer día y el mundo protestante recibirá como genuino este falso día de reposo. Mediante la violación del día de reposo instituido por Dios, haré que se desprecie su ley. Haré que a mi día de reposo se le apliquen las palabras señales entre mí y vosotros por vuestras generaciones, que aparecen en Éxodo 31:13, y él lo va a hacer aplicar al domingo en vez de al sábado. Así el mundo llegará a ser mío, seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Controlaré de tal modo las mentes con mi poder que el sábado de Dios será objeto de menosprecio. Haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad a las autoridades de la tierra. O sea, que si tú dices, no, pero ¿qué estáis diciendo? Si Dios dijo que era el sábado, el día de Dios, pues o pasas por el aro o ñaca, porque vas a estar en contra de las autoridades de la tierra. Las leyes humanas serán tan restrictivas, y ya estamos viendo cómo se están recortando las libertades, con ya sabéis, el terrorismo, que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el día de reposo, el séptimo día. Por temor de que les falten alimentos y vestidos, se unirán con el mundo en la transgresión de la ley de Dios, y la tierra estará completamente bajo mi dominio. Cuando nos falte la manduca, pues accedemos. Y así la valentía es lo que menos habrá en la tierra, precisamente. Estar del lugar correcto en los momentos más difíciles. Cuando cada caso sea decidido en las cortes del cielo, este pacto, los 10 mandamientos, se destacará, escrito claramente por el dedo de Dios, y el mundo será emplazado ante el tribunal de la justicia infinita para recibir su sentencia. Obediencia significa vida, desobediencia significa muerte. Una moneda mundial ante la crisis económica. ¡Patam! Ya está saliendo la idea, ¿eh? La moneda única mundial. 4 de marzo de 2009. No hace tanto de esto, ¿eh? ¿Y quién lo dice? El canadiense Robert Mundell, Premio Nobel de Economía, ha propuesto este miércoles en La Habana la adopción de una moneda mundial para hacer frente a la crisis internacional. El objetivo a largo plazo es una moneda mundial, porque la economía mundial la necesita. Hablamos de que Babilonia en sus tiempos tenía ¿qué? Una religión, una lengua, ¿y qué más? Una economía. Esta gente que adora lo mismo que adoraban esos paganos, al sol, a Lucifer, están volviendo el mundo exactamente a lo mismo. Y eso es lo que terminará pasando. Miguel Sebastián ve síntomas de una depresión global. Estos factores son síntomas inequívocos de una depresión global que exige acción conjunta y coordinada de todos los países.
Y aquí tenemos al presidente de la Generalitat de Cataluña, Montilla, y fijaros qué nos dice Montilla también. Hay que abrir una reflexión sobre la sostenibilidad del estado de bienestar y de la viabilidad de un sistema sanitario de gratuidad total. Pero fijaros ahora, no se ve la luz al final del túnel. Caray, sí que pintan mal las cosas, ¿eh? A partir de ahora, será necesario trabajar más sin ganar más necesariamente. ¿Os suena esta frase de algo de antes? Pues iros preparando, porque es lo que nos espera, ¿eh? Se acaban las vacas gordas. Y ya veis con qué objetivos. Ron Paul recuerda a Bernanke que la Reserva Federal es la culpable de la crisis. ¿Recordáis que Ron Paul fue el tercer candidato a las elecciones de Estados Unidos y que aquí ni se ha hablado de él? Y en cambio era el único sensato que decía las cosas y denunciaba lo que había detrás de todo. Claro, ¿cómo iba a ganar? Normal. El momento ha llegado, acabemos con la Fed, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ya sabéis que es un banco privado, no es dinero del Estado, está en manos privadas, y ya sabéis quiénes son sus dueños, ¿no? De los que siempre hemos venido tratando. Aquí lo tenemos, precisamente donde tenía que estarlo diciendo, y de qué modo lo estaba diciendo, impresionante, y en cambio, ni caso. Él lo dijo claramente, la Reserva Federal es la culpable, nos ha traído esta crisis. Claro, ellos tienen sus medios para utilizar eso, ¿no? Para que todo se pueda hacer. El Congreso que ha dado este poder a la FED ha transmitido poderes económicos extraordinarios a unas pocas personas de la élite, ya dice él, de la élite, ya sabéis de quién están hablando. Este es un poder del que ha abusado a lo largo de la historia. Solo los bancos centrales pueden inflar la moneda, creando nuevo dinero y crédito de la nada, en secreto, sin control ni supervisión. Y esto genera inflación, que facilita el déficit, las guerras innecesarias y gasto público excesivo. Pues vaya denuncia. Fraude monetario de políticos, banqueros centrales y burócratas. Bueno, me lo salto ya para seguir avanzando. Aquí está hablando también de China, y esta imagen lamentable. La crisis obliga en Estados Unidos a miles de familias americanas a vivir en tiendas de campaña. Gente que tenía su casita con su terrenito, su jardinito, y ahora están así. Ellos aún pueden hacer esto, nosotros no podríamos, porque tú pones una tienda de campaña por aquí y ya sabes que no puedes. Ellos aún tienen este privilegio dentro de la desgracia, ¿no? Pero qué triste, ¿no? ¿A qué situación pueden llegar las personas con los cambios que ellos provocan? Aquí tenéis todo el artículo. Y mientras, el Papa rumbo a África. Anda. Y esto es interesante, ¿eh? Lo que ahora veréis. Vamos a ver si... Con esta visita me propongo idealmente abrazar al entero continente africano. Fijaros, ¿eh? El Papa quiere todo el continente africano para él. Animar a los cristianos para avanzar en el compromiso ecuménico. Y así va siguiendo, porque fijaros en esta parte, y aquí ya empezamos a temblar. En sendos artículos publicados por el Diario del Vaticano, el Observatorio Romano y la revista de la Pontificia Universidad Lateranense Nuntium, Huachukwu advierte sobre los desafíos ante los que se enfrenta la fe católica en este continente de reciente evangelización cristiana, tales como la expansión del Islam y de las sectas. Curioso, ¿eh? Es curioso que la gente que más en el mundo está avanzando, guardando el sábado, observando el sábado, está siendo en África. Pero esto parece que no les gusta mucho, ¿eh? Porque los declaran sectas. Y claro, además, uno de los principales peligros que amenazan la convivencia pacífica es la radicalización y el extremismo religioso, tanto por parte del Islam como del cristianismo, especialmente en los ambientes de las sectas, pero también por parte de las religiones animistas y tradicionales, todos dentro de un mismo saco, ¡pam! Bueno, pues parece ser que en África van a apretar tuercas, ¿eh? Bueno, aquí sigue además que se iba a encontrar con otras confesiones cristianas, ecumenismo, una vez más. Y fijaros, ¿cuántos días duró la visita del Papa a África? 6. 6. ¿Será que no hemos hablado del 6 veces ya aquí? Siempre 6. ¿Por qué? Ya lo sabéis, ¿no? El número del hombre, el número dedicado, ya sabéis a qué, a la adoración a Lucifer.
Ya hablaremos en su día del 666, que aún me queda pendiente. Y por cierto, no podremos tratarlo aquí, nos tenemos que buscar otro sitio. Ya sabéis que manda, manda. Benedicto XVI visita África y alerta por la crisis. Y bien, aquí nos sigue diciendo toda la problemática que hay y que precisamente el número de católicos aumentó rápidamente en África. Y ahora quiero que veáis una cosa. Aquí se encuentran obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, diáconos, movimientos eclesiales y miembros de otras confesiones cristianas de Camerún. Allí fueron un movimiento religioso impresionante, todos con el mismo sentido. Y aquí se lió la gran polémica porque habló ¿de qué? Contra el SIDA, y ya sabéis que habló del preservativo, y la que se lió. Y eso que recordamos, que ellos están contra el preservativo. ¿Y qué demostramos aquí de un escrito? Que ellos, ¿dónde tenían invertido su dinero? ¿En acciones dónde? En empresas que fabricaban preservativos. Curioso, ¿eh? La doble moral de siempre, ¿eh? Pero bueno, la imagen pública es la que es. Y fijaros, esta es una imagen de allí, sacada de CTV, y ahora, no sé si veis, a nosa terra, ¿es a nuestra tierra, en portugués? ¿Cómo sería? A nosa terra. ¿A nuestra tierra sería? Pues es lo que ellos consideran, va a ser su tierra. Y aquí tenemos un escrito también aparecido, y que dice algo tremendo. ¿Pots tirar un moment enrere, sisplau? Fijaros, viaje apostólico del Santo Padre Benedicto XVI a Camerún y Angola del 17 al 23 de marzo de 2009. Celebración eucarística con los obispos de la Invisa, y vamos a ver qué dijo aquí. ¿Recordáis que hemos hablado de Israel? La primera lectura de hoy tiene una resonancia particular para el pueblo de Dios en Angola. Es un mensaje de esperanza para el pueblo elegido en la lejanía de su destierro, una invitación a volver a Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Uy. Otra frase. Queridos hermanos y hermanas, al final de la primera lectura de hoy, Ciro, rey de Persia, inspirado por Dios, ordena al pueblo elegido que vuelva a su querida patria y reconstruya el templo del Señor. Nos confortan, pues, las palabras consoladoras que hemos escuchado en la primera lectura, la llamada a volver y a reconstruir el templo de Dios. ¿De qué está hablando? Cuando tratamos la conferencia de Daniel, capítulo 11, vimos que, y más que vamos a tratar solo un tema exclusivo de esto, por la gran importancia que tiene, quieren reconstruir el templo en Jerusalén, lo que será el tercer templo de Jerusalén, un sitio que va a ser casa de oración para todos los pueblos y que va a terminar siendo la sede vaticana. Pero claro, primero tiene que haber judíos que hagan eso, luego va a haber un cambio, y eso va a traer una gran problemática, porque ya sabéis que donde había el templo ahora hay ¿qué? La mezquita de Al-Aqsa, el Domo de la Roca, y claro, los dos juntitos no pueden estar, algo va a pasar, ¿no? Pero eso lo trataremos solo en un tema porque es impresionante lo que hay detrás de todo eso. Pero los mensajes se van dando sutilmente, ¿eh? Banco Mundial 2009 será un año muy peligroso. No, ya lo estamos notando ya. El Banco Mundial también advirtió el fin de semana que podría producirse una ola de descontento social y político. El director gerente del FMI advierte de que la situación es extremadamente grave. Y así una detrás de otra. Finalmente, Strauss-Kahn abogó por un gobierno de la economía mundial más eficaz y con más presencia de los emergentes, con más legitimidad. China insta a crear una nueva moneda de reserva para reemplazar el dólar. Se está hablando de una moneda, ¿eh? Y Rusia da su apoyo. Dirigente de PRD propone creación nueva moneda internacional. Casi nada. Parece que esas voces empiezan a circular mucho ya. Y esto es una entrevista. Hannity, Morris, Agri-White, Conspiracy, etcétera, etcétera, hablando sobre el nuevo orden mundial. Vamos a ver qué nos dice este señor. Fijaros, este analista político, antiguo asesor de Bill Clinton, dice:
Hay un gran suceso que sucederá en Londres en este G20 y lo están ocultando, lo están camuflando, no están hablando de ello. Coordinación y regulación internacional. Lo que ellos van a hacer es poner a nuestra Reserva Federal y SCC bajo el control en efecto del Fondo Monetario Internacional. El otro dice, oh, por favor, ¿vas a creer que van a hacer esto? Morris, eso es lo que está en la agenda programa, se refiere a lo propuesto para esta reunión del G20, que ya hemos revisado extensamente. Lo llaman coordinación y regulación, lo que en realidad es poner a la economía americana en regulación internacional. Y esas personas que nos han estado gritando, oh, la ONU va a venir a tomarlo todo globalmente, el otro dice, teorías conspirativas, esas conspiraciones, ellos han estado locos, pero ahora están en lo correcto, ¿está sucediendo? Y aquí sigue diciendo, cuando Heineter, presidente del Tesoro estadounidense, dijo de que estaban abiertos a una moneda de reserva global mundial la semana pasada, el otro dice, exactamente, aquellas personas conspirativas han sugerido, han dicho esto por años, y no estaban equivocados. Morris dice, y sabes, lo que ellos siempre están haciendo en estas conferencias es que ellos tienen este show central aquí, y un show en otro lado del cual no quieren que le prestes atención. ¿Qué show será? No sé si habéis visto más cosas. Y un show en otro lado del cual no quieren que les preste atención. El show central es el tamaño de las medidas, paquete de estímulo financiero, etcétera, etcétera. Y el show real es la regulación internacional de las instituciones financieras, lo cual sucederá bajo el control del Fondo Monetario Internacional. Y recuerda, el FMI está manejado por europeos, no por bancos americanos. Pero claro, es que cuando empezamos a tirar del hilo, sabemos que detrás del FMI están los mismos de siempre. El otro. Hay más por venir, le agradezco, gracias, a continuación, bla, bla, bla. Pues ya veis, nos pega un pequeño despiste con esta frase final, pero todo el contexto es muy bueno, las cosas muy bien preparadas, ¿no? Disimulan por aquí, te la pegan por allí. Y aquí, vamos a traducir esto. Rusia vuelve al patrón oro para solucionar la crisis financiera. Rusia se ha convertido en el primer país principal a pedir una restauración parcial del patrón oro para mantener la disciplina en el sistema financiero mundial. Anda, preocupa al Vaticano crisis en sus finanzas. ¿Por qué? Para evitar la devaluación, la sede apostólica decidió adquirir un total de 19 millones de euros, 27.306.000 dólares en oro, para un total de cerca de 1 tonelada en lingotes. Quien tenga el oro, que decía el economista, manda sobre los gobiernos. Curioso, ¿eh? ¿Y cómo lo consiguieron? Esto 30 de septiembre del 2008. Cuando iba a petar la crisis, ¿qué hicieron ellos? Vendieron acciones, donde os he dicho antes, de sitios que tenían poco polémicos, que decían que no daban suficiente, que podían caer bajas, invirtieron en más oro aún. Poder absoluto. Y aquí tenemos, el Vaticano acopia el segundo tesoro en oro más grande del mundo. En la revista italiana Oggi, el tesoro en oro del Vaticano, en base a informaciones extraordinarias, fue colocado detrás del de los Estados Unidos como el segundo más grande del mundo, con 7 millones de... bueno, en fin, la tira. Total, que ya os podéis imaginar que se están haciendo los amos absolutos de la economía mundial, por si no la tenían ya bastante. Y mientras, vota Parlamento israelí nuevo gobierno de Netanyahu. Ya sabéis que han ganado la parte de derecha, los más radicales, y que ya han dicho, el tinte nacionalista del gobierno lo ejemplifica también el hecho de que en el gobierno de Netanyahu no haya ningún ministro árabe por primera vez en años, a pesar de que son el 21% de la población. ¿Por qué pasa esto? La profecía dice que Israel sería de judíos, otra vez regresarían allí y empezarían a pasar las cosas una detrás de otra. Pero para hacer eso necesitan limpiar, limpiar y limpiar. ¿Y qué van a sacar de en medio? Los que estorban. Si no, no podrán cumplir su propósito. Ya es lo que están haciendo. Zapatero asegura que la cumbre del G20 marcará el inicio de la recuperación económica. Tengo el convencimiento, bueno, no lo voy a imitar porque no sé, de que la cumbre marcará una nueva etapa. Señala Zapatero, quien confía en lograr establecer, ¿el qué? Un nuevo orden económico internacional, claro, luego sigue otra vez un nuevo orden internacional y dale que te pego. Y mientras en Israel ya tiene su nuevo gobierno, y en su discurso de investidura, Netanyahu, líder del principal partido de derecha, el Likud, se dijo dispuesto a negociar la paz con los palestinos, aunque se abstuvo de hablar de un Estado palestino independiente. O sea que la situación, arreglarse, digamos que no. También atacó virulentamente a Irán, advirtiendo de la posibilidad de que ese régimen radical se dote del arma atómica. Casi nada, ¿eh? El conflicto en esa zona, tenedlo pendiente.
El Papa a la cumbre de los 20. Crisis actual es producto de déficit de ética. Esto ya son sus palabras directas al G20. Me lo salto, más o menos ya os podéis imaginar qué dice. Merkel y Sarkozy hacen frente común ante Obama. Bueno, si eso lo llaman frente común y tal, y veremos si fue tan frente, ¿no? Los gobiernos tienen que actuar, etcétera, y todos ante la catástrofe económica mundial. Y fijaros en esto. Horas después, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy dejaban claros sus requisitos para firmar hoy el comunicado final. Hemos de asegurar que las decisiones se traduzcan en acciones concretas. Todos los países, incluido Alemania, han de tomar las medidas necesarias, dijo la canciller alemana. Pero es esencial, advirtió a continuación, construir una nueva arquitectura de los mercados financieros y no nos contentaremos con generalizaciones. Antes habíamos leído lo mismo. Nueva arquitectura. Construir una nueva arquitectura. ¿No suena de nada? Símbolo masónico. Ellos construyen. De ahí sus orígenes. Constructores de catedrales. El primero dicen que fue Hiram Abiy, constructor del templo de Jerusalén, de Salomón, donde metió el espiritismo, el satanismo y todo lo que queráis por allí en medio, y utilizaban escuadra y compás. Ellos se labran, ellos crecen, se edifican. Pues igual es esto a lo que se están refiriendo, ¿no? Y ahí los tenemos todos la mar de majos, muy bien sentaditos. ¿Para qué? Tomar medidas simultáneamente para prevenir crisis en el futuro. Los resultados de la cumbre serán positivos, pero limitados. Y aquí nos dice, insistiendo en que se trata de un problema que ha de resolverse en el futuro, no ahora. O sea que tampoco iban a solucionar mucha cosa. Para que se adapten a las buenas prácticas, ya empiezan a decir a los bancos y demás. Los temas con mayor grado de acuerdo son los de dotar al FMI con mayores recursos. Curioso, ¿eh? Y ahí tenemos a Gordon Brown andando. Desde muy temprana hora las sesiones de las llamadas fotos de familia mostraban, uy, qué desacuerdos, amplias sonrisas y camaradería entre los líderes del G20. Claro, si todos juegan a lo mismo. Los líderes del G20 coincidieron con algunos matices en que se lograron acuerdos sin precedente para hacer frente a la actual crisis y en que con ello se ha creado un nuevo orden mundial. Ya se ha creado el nuevo orden mundial. Ahí lo tenéis. Prepararos. Lo que decíamos en las conferencias, ya va a ir viniendo solo. Y de esos recursos, pues fijaros, 750.000 millones son para el Fondo Monetario Internacional, suma que sorprendió al propio director gerente del organismo, Dominique Strauss-Kahn, no analicéis el apellido, porque ya os podéis imaginar de dónde viene, quien en conferencia de prensa afirmó que no esperaban una cifra tan alta. Pues ya os podéis rascar los bolsillos. Pero mientras ellos estaban tan bien sentaditos, ¿qué pasaba por fuera? A unos metros, porque muchos no dejaban acercarlos. Manifestaciones, claro, por supuesto. Alguna terminó mal, un muerto, que dicen que se desplomó porque sí, por el corazón, no sé qué. Las fuerzas establecieron cordones de seguridad debido al incremento de los niveles de violencia. Y bueno, más, ¿no? Claro, ¿qué hicieron? Unos se ponen tontos, los otros reciben, otros reparten, claro, normal. Lo que siempre pasa en estas situaciones, ¿no? Violentos que se meten por medio, que ya sabemos que hay gente que está en todos los líos y que están financiados, pero aparecen por todas partes, y parece que sean de los manifestantes, esas cosas, ¿no? Y fijaros que ante estas revueltas, estas situaciones, algo podemos recordar del texto bíblico. Lucas 21:9 decía, en palabras de Jesús, referente al tiempo del fin, las señales del tiempo del fin. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Aún tenían que pasar algunas cosillas. Sediciones. Sedición, tumulto, levantamiento popular contra la autoridad que gobierna sin llegar a la gravedad de la rebelión. ¿No? Son las imágenes que vemos. Otro texto, Marcos capítulo 13, versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. De esto hablaremos en una conferencia absoluta sobre las señales que dijo Jesús del fin, impresionantes. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos.
Principios de dolores son estos. Si esto nos parece chungo, pues esperaros. Y alborotar, inquietar, perturbar, amotinar, sublevarse, causar alboroto, gritería o estrépito, desorden, asonada, sobresalto, inquietud, todo lo que está pasando ahora. Y aquí tenemos ya, cuando terminó la cumbre del G20, sale Gordon Brown y hace una declaración. Creo que un nuevo orden mundial está emergiendo y con la fundación de una nueva y progresiva era de cooperación internacional. O sea, no tenemos bastante con nuevo orden mundial, que encima nueva era. Nos lo ha juntado todo, porque todo viene de lo mismo. O sea que ya la tenemos aquí. Y la cumbre del G20, pues bueno, con todo lo que van a hacer, todos contentos, ahí lo habéis visto con las caras, y claro, mucho dinero que se va a ir a quién lo sabe. Este es el día en que el mundo se ha unido para luchar conjuntamente contra la recesión global. Pues fantástico. Y vamos a seguir avanzando. Y ahora fijaros en esto. Jim Tucker, que ha estado haciendo el seguimiento de la élite del Club Bilderberg, del que ya hemos hablado aquí, durante muchos años, pudo recuperar la siguiente información a través de sus varios contactos. David Rockefeller, fundador de la Comisión Trilateral y uno de los arquitectos superiores de la globalización, expresó su gratitud a los medios de Estados Unidos por su voto de silencio ante la Comisión Trilateral en 1991, diciendo: estamos agradecidos a Washington Post, a New York Times, a la revista Time y a otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción por casi 40 años, todos en el ajo. Habría sido imposible que desarrolláramos nuestro plan para el mundo si hubiésemos estado conforme a las luces brillantes de la publicidad durante esos años. Pero el trabajo es ahora muy sofisticado y preparado para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros del mundo es seguramente preferible dentro del último siglo. 1991. ¿Qué pasó ese año? ¿Lo recordáis? ¿No recordáis algún aparatejo volando? ¿Nueva York? ¿No suena de nada? Un 11S, ¿no? El 91. Perdón, fue el 90, pero bueno, ya veis. El 90, ¿no fue? El 11S. Ahora tengo el lapsus. ¿Alguien lo recuerda? 2001. Bueno, pues mira, imaginaros, ya fue antes, ya estaba preparado, madre mía, aún peor. Y aquí tenemos a David Rockefeller, este señor. Y fijaros en lo que ahora pone, fijaros bien en esto, portada de The Economist, en 1988, un fénix está encima de billetes ardiendo que simbolizan su subida después de su destrucción, ya sabéis que el ave fénix renace de sus cenizas, con las palabras, prepárate para una moneda mundial al lado de ello. El artículo dentro de The Economist, titulado Prepárate para el Fénix, decía que en 30 años, de ahora en adelante, los estados americanos, el japonés, los europeos y la gente en muchos otros países ricos y algunos relativamente pobres, pagarán probablemente sus compras con la misma moneda. Haced cálculos. De 88 más 30. El artículo indica que la soberanía estará perdida con el advenimiento de la nueva moneda, pero que las tendencias hacia la globalización la están eliminando ya de todos modos. La zona del Fénix impondría restricciones apretadas ante gobiernos nacionales. No habría tal cosa, por ejemplo, como política monetaria nacional. La fuente mundial del Fénix sería fijada por un nuevo banco central, descendido quizás del FMI. Casi nada, ¿eh? Qué planes también tramados. Es cierto, lo que pasó en el 90 fue la caída del muro de Berlín. Eso marcó el inicio de todo. La tasa de inflación del mundo y, por lo tanto, dentro de márgenes estrechos, cada tasa de inflación nacional estaría en su carga. Cada país podría, con los impuestos de uso y gasto público, compensar caídas temporales en demanda, pero tendría que pedir prestado algo del dinero para financiar su déficit presupuestario. Sin recurso al impuesto de la inflación, forzarían a los gobiernos y a sus acreedores a juzgar su préstamo y planear préstamos más cuidadosamente de lo que hacen hoy. Esto significa una pérdida grande de soberanía económica, pero las tendencias que hacen apelar al Fénix están eliminando esa soberanía en todo caso. Incluso en un mundo de más o menos cambios flotantes, los gobiernos individuales han considerado su independencia de la política comprobada por un antipático mundo exterior. Pues casi nada. El Fénix ya sabéis que es una ave mitológica y que masones y el mundo del espiritismo usa en su simbología.
y el gran sello de la Comisión Trilateral de David Rockefeller, uno de sus fundadores. ¿Hemos de hablar? ¿Hace falta? Casi nada, ¿eh? Más signos ya no podéis encontrar aquí, incluso los rayos, que hablaremos algún día de esos, que tienen tela. Dragones, estrellas. ¿Estrellas cómo son? Ah, de 6 puntas. Hablaremos en la conferencia del 666 sobre ello. Y ya no hablo de pentagramas y cosas más que aparecen por aquí, ¿no? Casi nada. Y aquí tenemos David Rockefeller con un libro de su biografía, y fijaros qué nos pone aquí. Y esto no es un invento, ¿eh? Son sus memorias. Atención a sus memorias. Rockefeller escribe: algunos creen incluso que son parte de una cábala secreta, y mira que ya hemos hablado de cábala aquí, de trabajo con los mejores intereses de los Estados Unidos, que caracterizan a mi familia y a mí como internacionalistas, y de conspirar con otros alrededor del mundo para construir un más integrado de política mundial y la estructura económica, un mundo, si se quiere. Si ese es el cargo, yo soy culpable y estoy orgulloso de ello. ¿He de decir algo? No hace falta, ¿eh? Esta actual ventana de oportunidad, durante la cual un verdaderamente pacífico e independiente nuevo orden pueda ser construido, no estará abierta por mucho tiempo. Estamos en el punto de una transformación global. Todo lo que necesitamos es la correcta mayor crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. 23 de septiembre de 1994. Estamos agradecidos, bueno, esto lo habíamos leído, os lo había leído antes, ¿no? Vale, pues ya me lo salto. Y fijaros, escrito profético, la obra del pueblo de Dios en estos días es prepararse para los eventos del futuro, no son bromas, eso no importa, es igual, lo que tenga que venir ya vendrá, no, no, que muy pronto vendrán sobre ellos con una fuerza enceguecedora. En el mundo se formarán gigantescos monopolios financieros. ¿Se está pasando o no está pasando? Más claro. Los hombres se atarán a sí mismos en uniones que los envolverán en los lazos del enemigo. Os digo que esta carta está incluida en un capítulo donde ella habla sobre la francmasonería, sociedades secretas. Unos pocos hombres se combinarán para amontonar todas las riquezas que se puedan obtener en ciertas líneas de negocios. Instituciones financieras se han de conglomerar. Se formarán uniones laborales y aquellos que se nieguen a unirse en estos sindicatos serán hombres marcados. ¿Cómo está describiendo la actualidad y lo que viene? Ay de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Apocalipsis 18. Y estos mercaderes son las sociedades secretas que se forran a costa de todo esto y que trabajan unidos. Babilonia, Vaticano. Y Apocalipsis 18 es el tiempo actual. Casi nada, ¿eh? Satanás fue una vez el ángel más glorioso en las cortes celestiales, pero él permitió que el deseo por supremacía tomara posesión de él y fue expulsado del cielo. Él vino a esta tierra y entró con gran fervor dentro ¿de qué? Del comercialismo. Y a menos que permanezcamos leales y verdaderos del lado del príncipe Manuel, seremos entrampados. Algunos de nuestros ministros han sido desviados porque no siguieron a la luz que el Señor les dio a ellos. Habla de ministros del Evangelio, ¿eh? Aquellos que de esa manera se han apartado de la fe, puede que no se den cuenta, pero ellos están siguiendo al ángel caído. Bajo la dirección de Satanás, hay hombres en la actualidad que están haciendo todo lo posible para sumir al mundo en un conflicto comercial. Pues ya lo están consiguiendo, ¿eh? De ese modo, Satanás está tratando de crear tal estado de cosas que el mundo caiga en la incivilización. El fin está mucho más cerca de lo que estaba cuando creímos primero. Y esto solo para ver. La triple alianza, masonería, sociedades secretas, Estados Unidos, Vaticano. Una cita más de Ellen White. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión
nuestro país, ella vivía en Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Y eso está a punto de cumplirse. Y todos con el mismo simbolito, ¿eh? Y atención a esto, visita del Papa a África. Vamos a ver una pequeña presentación en vídeo sacada de CTV, precisamente la televisión del Vaticano. Pues cuando vi esta imagen, no pude decirle más que a mi amigo decirle, coge esta imagen porque no tiene desperdicio, es impresionante. Si os habéis fijado, se ve el Vaticano en tridimensión, la plaza de San Pedro, el obelisco, y ¿qué sale desde la base del obelisco? Un sol, una luz tremenda que lo llena todo, y sale CTV, la televisión vaticana. ¿A quién adoran ellos? Lucifer. Obelisco, ya sabéis el significado del obelisco. Si no, mirad las conferencias, los que no las hayáis visto aún, y lo tendréis clarísimo. Por eso está allí, ese obelisco. Y ya estamos terminando. Esta es una imagen en Luanda. ¡Ay! ¿Qué aparece detrás del Papa? Detrás de su trono. Una pirámide, ¿eh? ¡Alá! Pues sí. Sí, y fijaros. ¿Más claro lo queréis? ¿No vimos en sus distintas visitas cómo siempre han jugado a señalar lo mismo bajo símbolos? Pues ya te lo están diciendo todo bajo símbolos, ¿no? Y fijaros en este escrito de cuando la elección de Ratzinger dijo, como dijo en una ocasión en Pamplona, un tiempo de retroceso puede servir para madurar nuevas fuerzas. Todo dicho. Han permitido el retroceso y ahora viene el efecto péndulo. Ahora vienen a arrasar y a imponer. Y es lo que van a hacer. Por eso está la crisis. Por eso está la crisis. No solo para fastidiar porque sí, sino porque el objetivo es ese. Van a volver con toda su fuerza y o hacéis caso o sois enemigos. Y ser enemigo va a ser, ya os lo podéis imaginar. Algún día hablaremos en profundidad de lo que van a hacer en detalle. Y fijaros el texto bíblico, para terminar, Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Pues bien, hasta aquí la conferencia de hoy. No quería dejaros con un mal regusto de boca, porque estos son señales de que Cristo el verdadero va a volver. Y no falta tanto. Pero antes tiene que pasar alguna cosilla, que es lo que vamos viendo, y todo se está cumpliendo. La próxima conferencia me gustaría darla, son montones de información que parece que no tienen nada que ver con todo esto, que son impresionantes, que enlazaban con todo lo que habíamos dicho, pero ahora la sala no vamos a disponer tan fácilmente de ella. Entonces, aquí solo podré dar la del medio ambiente, el cambio climático, y dos más en todo el año. Tendremos que buscar otro sitio, hay temas que aquí no se pueden tocar. Entonces, si puedo conseguir una sala, daré estas charlas allí, porque creo que hay información impresionante que debéis conocer. Pero bien, mientras si no, teóricamente el 23 de mayo habrá la siguiente conferencia aquí sobre qué hay detrás del cambio climático, si es cierto o es un timo. Pues bien, nada más por mi parte, gracias.